de nosotros entender la relación de la filosofía con la pedagogía. Aquí les presento a ustedes, muchachos, cuando hablamos de los pilares filosóficos de la pedagogía, tenemos que pensar también en toda esta historia que tiene la filosofía por detrás. Aquí les presento a tres que ya ustedes los deben conocer porque todo el mundo conoce. Los grandes filósofos antiguos, los primeros que comenzaron también, incluso crearon sus propias escuelas. Por ejemplo, Sócrates. Sócrates no escribió nada, solo hablaba y transmitía con el lenguaje, con la conversación, los conocimientos a sus alumnos. Él decía, es importante el diálogo. Por eso es que se habla del diálogo socrático, porque Sócrates decía, en la conversación vamos descubriendo a la persona, vamos descubriendo qué sabemos y qué no sabemos, vamos cuestionándonos. Entonces, el gran maestro de los maestros, Sócrates. Platón fue alumno de Sócrates y Platón era un filósofo idealista, porque él decía que todas las cosas que existen, antes de existir, fueron idea. O sea, estuvieron en la cabeza de la persona y de ahí nacen las cosas materiales. Por ejemplo, yo necesito una vincha para mi pelo, para agarrarme el pelo. Entonces, alguien pensó en esta necesidad que tenemos las mujeres de agarrarnos el pelo y dice, voy a pensar vinchas. Y aparece, por ejemplo, esta. No sé si se ve, si no se ve, yo creo que no se ve, esta, para agarrarse el pelo. Pero también hay unas cuerditas, hay unos hilitos, hay unas vinchas, o sea, la idea central es de eso para algo que me ayude a sostener el pelo. Y después surgen un montón de objetos que son para sostener el pelo. Entonces, Platón decía, las ideas nacen primero y de las ideas nacen los objetos. Platón, para Platón, el mundo de las ideas era el mundo verdadero. Y por eso incluso muchachos, no sé si ustedes han escuchado la expresión amor platónico. ¿Han escuchado la expresión amor platónico? ¿Ah? Sí, dicen, ¿Qué sí, es? ¿Qué es? ¿Qué es tener un amor platónico? A ver, díganme. algo imposible, Ajá, creo algo que como es. imposible, algo en idea, idea. Entonces, el amor platónico, por ejemplo, yo cuando estaba en el colegio, mi amor platónico de artistas, o sea, me hacía loca con los artistas, así como ustedes deben tener sus artistas preferidos. En mi época había un grupo que se llamaba Menudos, el siglo pasado, y había un grupo que se llamaba Los Chicos. En ese grupo Los Chicos estaba Chayanne, que ustedes han de haber oído, no sé si han oído a Chayanne, ¿sí lo han oído? ¿Se Claro, han oído a dicen, este artista? Porque ustedes son sí, muy jovencitas, ustedes han de querer oír solamente a esos, a ese loco, ¿cómo se llama ese que no me gusta a mí? Que les diga que no me gusta. Al John Briel. No, 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 el Jesús, al John Brill, no, no quiero. A ustedes les gusta el John Brill, por ejemplo. A mí me gusta, ya voy a buscarles aquí al que me gusta a mí, que me encanta. Chayanne, me encantaba. Y yo cuando era chiquita, cuando estaba adolescente, pues mi amor platónico era el Chayanne. O sea, como dice Daniela, imposible, ¿no? Pero en la idea para mí sí era posible, por eso yo tenía el afiche, tenía unas cosas que, como es, dibujitos, tenía, hacía corazones y todo, pero mi cabeza. ¿De dónde nace esta expresión amor platónico de Platón? Porque Platón hablaba de que el mundo ideal sí existe y de que primero son las ideas y después son las cosas. Entonces, todo lo que está en la idea es platónico. Por eso esa admiración a alguien, ese gusto por alguien, cuando nos enamoramos de alguien que es, entre comillas, imposible, es el amor platónico, ¿no? Por ejemplo, voy a ver, por ejemplo, si dijéramos nosotros que el amor platónico de quién, ¿no? Ya no le veo, ya se ha ido este bandido. ¿Dónde está este que no le encuentro? ¿Dónde están los varones? Ya se desaparecieron, les tenía 15. Alex, por ejemplo, le voy a decir, a ver, voy a imaginar, inventarme, no es que sea, pero me invento ya que el amor platónico del Alex es la Shakira. Claro que es imposible, pues, o sea, no es como para mí el Chayanne, era imposible, pero existe, o sea, en mi mente existe. Y es por eso que Platón es el que inspiró esa idea de que se diga, se hable del famoso amor platónico, ¿no? De esas cosas en las ideas. Platón fue alumno de Sócrates y Platón fue profesor de Aristóteles. Aristóteles
era todo lo contrario de su maestro. Platón era idealista, Aristóteles era realista. Para él, primero existían los objetos y de los objetos yo sacaba las ideas. O sea, veo algo y saco. Por ejemplo, yo veo esta vincha y de esta vincha digo, ah, qué chévere, mira esta vincha para ponerse, ya chévere. Entonces, de esta vincha que yo ya conozco, veo y que sé que sirve para ponerse en el pelo, yo hago más parecidas, pero de diferente color, diferente tamaño, etcétera. O sea, me inspiré en algo que sí existe y de ahí saco mis ideas. Eso es lo que decía Aristóteles. O sea, Sócrates, ¿cómo educaba? ¿Escribiendo o cómo educaba? ¿Cuál era el método de Sócrates que yo les dije recién? ¿Cómo él transmitía los conocimientos a sus alumnos? Sócrates, el primerito. A ver, voy a ver quién me ha estado atendiendo. Muchachos, ¿cómo Sócrates enseñaba a sus alumnos? Escribiendo, dando clase, caminando, conversando. Conversando. Conversando, Hilda. Hablando. Diálogo, correcto. Dialogaba y transmitía los conocimientos. Por eso es que él no escribió nada. No hay nada escrito de Sócrates. Platón, ¿por qué se dice que él era idealista? ¿Que era primero para él? Porque él pensaba que las cosas venían primero de la mente de uno, o sea, las ideas que uno pensaba. Correcto, totalmente, mija. Aristóteles era lo contrario de Platón. A ver, ¿quién me dice cómo pensaba Aristóteles que las cosas existían? ¿A partir de qué? Aristóteles, este. Es opuesto a él. Platón era idealista. Yo les dije que Aristóteles era ¿qué? Lo contrario de idea. La realista. Realista, Realista. correcto. Realista. Realista. Y para él primero eran las cosas y de las cosas materiales sacamos las ideas. Estos filósofos eran maestros, eran profesores. Sócrates, miren, enseñaba mediante el diálogo, ¿no? Platón, él decía que las personas tienen que socializar, o sea, conversar, relacionarse, aprender con otras personas. Platón también decía que todos los seres humanos somos capaces de asimilar y aprender y coger conocimientos. ¿Por qué? Porque nuestra mente estaba preparada para aprender el mundo de las ideas. Y Platón también decía, muchachos, que para educar no era solo educar en conocimientos, libros, fórmulas, sino que también se aprende con la música, con la gimnasia, con una buena alimentación, con el arte, etcétera. ¿Por qué? Porque él decía, no solamente hay que meter conocimientos en la cabeza de la persona, sino meter conocimientos en el alma, introducir valores en el alma de la persona para que esa persona pueda ser una persona positiva, una persona de bien, ¿no? Aristóteles decía que los valores son importantes en la educación y era importante que el hombre sepa discernir entre el bien y el mal. Esto era importante para Aristóteles. También decía que era importante el cuerpo que esté ejercitado y la mente, más o menos lo que nosotros decimos a veces, muchachos, mente sana en cuerpo sano. Entonces, cuidar la mente y cuidar el cuerpo, porque si el cuerpo no está cuidado, si no estamos con salud, no estamos bien, no podemos tampoco aprender. La filosofía, por tanto, es fundamental en la educación, porque proporciona las ideas, los conceptos, los pensamientos para una correcta práctica educativa. Ahora miren, aquí tengo yo dos ejemplos, les pongo estos dos ejemplos de tipos de educación considerando la filosofía, considerando el pensamiento. Por ejemplo, un pensamiento humanista. ¿Qué será un pensamiento humanista? ¿Qué estará en el centro de un pensamiento humanista? ¿Qué estará en el centro, muchachos?
¿Quién estará en el centro de un pensamiento humanista? ¿Con qué nos preocuparemos cuando hablamos de humanismo? De las personas y cómo se comportan. Correcto, Gabriela. El ser humano. La filosofía humanista pone al ser humano en el centro de la atención. Y si es el ser humano, hay que enfocarse en que esa persona se eduque con valores, con principios, con ética, siendo una persona positiva para la sociedad. Esa es la perspectiva humanista de la educación, formar al hombre de manera integral. Hay una palabra para decir esto que utilizan mucho, que es formar al ser humano de una forma holística, con H, holística. Holístico significa completo, total. En cuanto que si nosotros formamos, miren el contraste, esta es una idea y acá está la otra idea. Si nosotros formamos al hombre, al ser humano, educamos solamente desde el punto de vista utilitarista, o sea, para ser útil, vamos a centrarnos en que los estudiantes se preparen para una determinada profesión, para ganar dinero, para tener éxito económico. Esa es una visión utilitarista, útil, billete y ser útil, pero para mí en primer lugar. En cuanto que el concepto humanista no quiere decir que se va a morir usted de hambre, sino que en el concepto humanista nosotros vemos de una forma más abierta al ser humano, está en el centro de nuestra atención y vamos a formarlo integralmente. Lo ideal sería combinar las dos cosas, un enfoque de educación humanista que no descuide lo utilitarista. O sea, le forma a esta persona de manera integral, la persona se prepara, es una buena persona, con valores, etcétera. Y también la persona, miren acá, es una persona que va a ser útil a la sociedad y que lógicamente cuando trabaje se va a beneficiar económicamente también porque el trabajo, todo trabajo tiene que ser pagado. Es lo que dice incluso la Constitución, el Código de Trabajo. Todo trabajo debe ser remunerado. O sea, si yo trabajo, me deben pagar por eso. Pero no puedo pensar yo que me voy a formar solamente para cobrar. No, yo tengo que formarme para servir a la sociedad, ¿no? Y entonces es importante, muchachos, que consideremos esas ideas también. Pensar solamente en beneficiarme yo, estaría mal. ¿Cómo tengo que pensar yo si me formo como un profesional? ¿Pensar solo en mí o qué? No, también se debe pensar en la educación de los estudiantes. Correcto. En la educación de los estudiantes, en pensar en las personas, pensar en servir a los demás, o sea, un concepto más amplio, más abierto, ¿no? Aquí miren lo que permite analizar cuando nosotros hablamos de la filosofía, del pensamiento, de las ideas y de la pedagogía. Se desarrolla la filosofía educativa que me va a enseñar metodologías, o sea, caminos, un método es un camino, metodologías para yo enseñar. Por ejemplo, hay una teoría que es el constructivismo, que dice que los estudiantes deben ser activos en la construcción de su propio pensamiento. El constructivismo, ahí está la palabra. Constructivismo dice, el estudiante tiene que construir sus propios conocimientos, sus propias ideas. En consecuencia, nosotros los profesores, los educadores, que seguimos este enfoque constructivista, ¿qué hacemos? Que el muchacho practique, que el muchacho escriba, que el muchacho desarrolle sus ideas, que el muchacho tenga pensamiento crítico, que el muchacho discuta, que el muchacho presente sus comentarios, argumentos, etcétera. Es importante también, muchachos, y miren aquí, la filosofía nos permite, yo les decía hace un momento, nos permite trabajar los valores. ¿Quién me da ejemplos de valores positivos? A ver, voy a escuchar. El respeto. La honestidad.
Correcto, la honestidad. ¿Qué más? Otro valor. Responsabilidad. La Responsabilidad. humildad, Humildad es un valor fundamental. ¿Qué más? Otro valor. empatía, Solidaridad. La empatía, la solidaridad. Calidad. Muy bien, son valores La humildad. positivos. ¿Ah? Alejandra, La humildad también podría ser. ¿la qué? La humildad. La humildad, correcto, sí, son valores positivos. Y así como existen valores positivos, existen sus opuestos, los antivalores. Por ejemplo, ¿qué será lo opuesto de la verdad? la La mentira, mentira. la falsedad, Muy bien. ¿Qué será lo opuesto de la sinceridad? La deshonestidad, ¿o no? Ya, puede ser, sí. Lo opuesto de justicia, La injusticia. la Sí. injusticia. Entonces, cuando nosotros hablamos de valores, hablamos de comportamiento de las personas y de cuando nosotros escogemos, muchachos, entre el bien y el mal, entre la justicia, la injusticia, entre la honestidad, la deshonestidad, entre ser simpático, ser antipático, etcétera. Nosotros escogemos y vamos formando nuestros valores, vamos formando nuestra ética, nuestro comportamiento, nuestra personalidad, ¿no? La educación también es para eso, para formar valores en los jóvenes, en los niños, en las personas que están aprendiendo. El educador adopta una perspectiva donde él va a promover, siempre nosotros como maestros debemos promover el respeto mutuo, la responsabilidad, relaciones humanas positivas, la empatía, entender que la otra persona es diferente de mí y que entre nosotros tenemos que salir adelante, respetándonos las diferencias y creando un ambiente de Sí, respeto, nosotros de hicieron la justicia. clase. Estefanía, le estoy viendo, de justicia, de igualdad, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de valores, hablamos de ética, hablamos de la capacidad que tenemos nosotros de decidir entre bien y el mal, entre los elementos positivos y los negativos. El tiempo en el que vivimos ahora, muchachos, nos ha puesto en contacto con la tecnología. Y la tecnología no es para que ella me use a mí, sino yo usar la tecnología. Por eso ustedes no pueden ser esclavos de su celular. Ustedes tienen que dominar su celular, porque usted es el que piensa, usted es el inteligente, usted es el capaz. A mí no me puede gobernar una red social, a mí no me puede gobernar mi celular, a mí no me puede gobernar el WhatsApp. Yo gobierno, yo mando, porque yo pienso. Entonces, muy bien que exista la tecnología, es muy bueno utilizarla, pero nosotros, las personas, utilizamos la tecnología, no la tecnología a nosotros, que ese es el grave problema que estamos viendo ahora en el mundo. Mucha gente que incluso no se comunica con la familia, no sabe ni que a la mamá le duele la muela, ni que el hermanito está enfermo, pero sí sabe que Shakira se puso un vestido dorado, por ejemplo. O sea, en otro planeta. Y no puede ser, muchachos. Hay muchachos, yo escuchaba hace días a una muchachita que me decía que ella no ha necesitado psicólogo ni nada de eso, porque los psicólogos no le entienden. Entonces ella se mete a parece que es una aplicación que hay en el celular, yo no sé, en internet, que ella cuenta sus problemas y el celular le dice cuál es la solución. A mí me parece una barbaridad, claro, yo respeto eso, pero a mí no me parece. Yo creo que tenemos nuestra familia para conversar, tenemos una mejor amiga, un mejor amigo, tenemos alguien con quien, gente que siente, porque el celular no siente, el internet no siente, no tiene sentimientos, simplemente me da datos y me lee mi personalidad y me dice, ah, si tú estás triste, entonces tú estás con tal nivel de estrés, entonces tú haces esto, haces esto, haces esto. No, yo no quiero eso. Yo quiero a alguien que me entienda, que me comprenda, que me oiga y aunque no me diga nada, que esté a mi lado y me ayude, que sea mi apoyo, ¿no? Porque todos los seres humanos necesitamos de otros seres humanos, no podemos vivir solos. Entonces, sabiendo eso, sabemos que también en la educación contamos con la tecnología, pero la tecnología debe ser utilizada para mejorar la forma como llegamos a las demás personas, para darnos información. Por ejemplo, hay bibliotecas virtuales
hay documentales, hay películas que nos pueden servir muchísimo para desarrollar nuestras ideas, nuestros pensamientos y que puede ser una oportunidad de aprendizaje y de enseñanza. También es importante decir, muchachos, que un pilar fundamental cuando hablamos de filosofía, de pensamiento, de ideas y de educación es educar a las personas para ser verdaderos ciudadanos globales. Quiere decir, para ser personas que somos parte de una sociedad y que no podemos olvidarnos de que somos parte de una comunidad y que somos parte de la humanidad. Por ejemplo, yo les pregunto, voy a preguntar a cualquiera, pongan atención. ¿De qué forma ustedes creen que podemos ser ciudadanos que aportamos al cuidado del planeta, por ejemplo? Denme un ejemplo. Sería como que charlas para no contaminar las aguas. Ya, correcto, muy bien, muchas gracias. ¿Algo más que Con la podemos hacer? reciclación, Ya, correcto, cuando nosotros utilizamos materiales, los reciclamos, los reutilizamos, es importante. ¿Qué más podemos hacer como ciudadanos globales, ciudadanos del mundo, para cuidar, proteger nuestro planeta? Ser más Sería conscientes y no botar la basura en... correcto, muy bien. No coger y botar donde quiera. Miren, yo cuando salgo a la calle, yo mi bolso, mi mochila o mi cartera es llena de papeles. Porque como a mí me gustan los caramelos, ando siempre con caramelos, en cualquier lado tengo que estar ahí con un caramelo. Yo no cojo y boto el papel a la calle. Yo cojo y doblo y guardo en mi cartera y traigo y boto en mi casa en el basurero. Puede parecer una bobería, una cosa muy sencilla. Usted puede decir, esa no es gran cosa. Bueno, es mi forma pequeñita de contribuir a no ensuciar las calles, a tener limpia la ciudad. Voy en el bus. Antes los buses eran con las ventanas que se podían abrir. Ahora ya son cerrados completos, ¿no? Pero antes se podía abrir. ¿Qué hacía la gente? Abría la ventana, estaba comiendo un guineo, la cáscara por la ventana. Estaba comiendo una salchipapa, la funda por la ventana. Entonces, esos son comportamientos que no ayudan a cuidar el planeta. Entonces, ¿yo qué pienso, muchachos? Yo creo que nosotros cuando hablamos de ciudadanía debemos hablar de comportamientos y actitudes que van a ayudar a ese niño, a ese joven, a ese adolescente a ser personas de bien, a ser ciudadanos correctos. Ciudadano significa parte de la ciudad, miembro de la ciudad, parte de la comunidad. Entonces, un ciudadano tiene que responder a los intereses de la comunidad, no pensar solo en él. Ah, no, a mí me gusta la música, tac, todo el volumen porque me da la gana. Y al frente hay una señora enferma, al lado vive una señora que tuvo recién el bebé y el niño tiene que dormir. O sea, yo no puedo pensar solo en mí. Yo tengo que pensar que soy parte de una comunidad y eso va generando en mí una responsabilidad ciudadana, una responsabilidad porque soy parte del mundo, soy parte de la comunidad. Por ejemplo, y les voy a preguntar ahora a ustedes, muchachos, cuando hablamos nosotros de diversidad cultural, el Ecuador es un país diverso. Tenemos varias culturas, varios idiomas que se hablan, varias tradiciones, varias identidades. Permiso un ratito. Disculpen un ratito que llega mi hijo y va a abrir el otro la puerta. Entonces, somos personas distintas porque cada persona somos diferentes, o sea, todos nosotros somos diferentes, somos únicos, irreemplazables, cada uno de nosotros es único, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes tienen su enamorado, su enamorada y por alguna circunstancia se acabó una relación, hay un dicho que dice un clavo saca otro clavo. No es que un clavo saca otro clavo. ¿Por qué? Porque esta persona con la que yo estaba era una persona, tenía su carácter, su manera de ser, etcétera. Y después conozco a otra persona que me gusta también, con el que yo estoy, ya terminé esa relación. No es que voy a estar con 4 o 5 al mismo tiempo, no estoy diciendo eso. Termino y estoy con esta otra persona, y esta otra persona es diferente, pero también me gusta, me cae bien.
es simpático, me trata bien, etcétera. Es otra persona, pero está en relación o responde a lo que yo quiero ver en una persona que me guste. O sea, si a mí me gusta que sea simpático, que sea cariñoso, que sea detallista, que sea gentil, que sea educado, este lo fue, pero por alguna cosa terminó nuestra relación y ahora estoy con esta otra persona y también esta persona está llenando mis expectativas, lo que yo espero de una persona que me caiga bien, que me haga sentir bien, etcétera, ¿no? Entonces, no es que esta persona sale y pongo otra persona ahí y es lo mismo que la anterior. No, no, es otra persona con características que a mí me caen bien y por eso estoy con él. Igual los varones, ¿no? No es que esta muchacha termino con ella, entonces esta otra, pero esta no es igual. No, no, ya cuando termino una relación y se acabó y somos amigos y ya estoy con esta otra persona y esta otra persona me cae bien, etcétera. Tengo una relación positiva. Entonces, ¿qué estoy viendo? Que cada persona es un mundo rico, un mundo diverso, un mundo nuevo y tenemos que aprender a conocer a las personas para darles el valor que las personas tienen. Entonces ahí estamos nosotros valorando desde el punto de vista de individualidad, de su cultura, su manera de ser, su manera de relacionarse. Cultura no es solamente la danza, el teatro, la música, el cine, no, no. Cultura es todo lo que nosotros vivimos en la sociedad. También nosotros cuando hablamos de sociedad, de comunidad, de valores, de educación ciudadana, estamos hablando de los derechos que tienen las personas. A ver, voy a preguntar. Derechos. ¿Qué derechos nomás tenemos? ¿A qué nomás tenemos derecho las personas si hablamos de derechos humanos? Derecho a la A la educación, educación, Correcto. a la salud, A la Derecho a la salud, libertad de Derecho a la salud, expresión. libertad de expresión. ¿Qué más? derecho a la vida, A a la la vida, salud, a la salud. derecho Derecho a al la deporte, privacidad, derecho al deporte, derecho a la privacidad, derecho a circular libremente por mi país. O sea, no es que porque yo me voy a la Tacunga y como así que está en la Tacunga, no, yo puedo andar por donde yo quiera, basta que no esté haciendo daño, que no esté haciendo mal a nadie, yo puedo ir donde yo quiera. Derecho a la paz, derecho a la seguridad. Tenemos derechos a tantas cosas, muchachos, pero así como hay derechos, que también tenemos nosotros las personas. Derechos y obligaciones. y obligaciones. O sea, yo no puedo solo exigir derechos y no cumplir mis obligaciones. O sea, yo tengo derecho a la paz, ya, pero mi vecino también. Yo tengo derecho a la salud, pero la otra persona también tiene derecho a la salud. Entonces yo vivo aquí, me gusta la música en alto volumen, al lado vive otro compañero, estamos viviendo en una residencia estudiantil, yo pongo todo el volumen y el otro dice, oye, me duele la cabeza, puedes por favor bajar el volumen de tu música. No es que a mí me gusta la música, yo tengo derecho, es mi espacio, es mi cuarto, sí, pero tu cuarto queda al lado de mi cuarto y a mí me duele la cabeza, por favor, baje el volumen. Entonces, yo tengo derecho, pero mi derecho termina donde comienza el derecho de la otra persona. Por eso es que no podemos hacer lo que nos da la gana. Por eso es que vivimos en la sociedad. Por eso es que existen leyes. Por eso es que existen normas que debemos respetar para verdaderamente ser ciudadanos, parte de una sociedad, parte de una ciudad. Y hay algo que es muy importante, que es el tema de la justicia social. Lo ideal sería que todo el mundo tenga todo, que nada falte a nadie, que vivamos todos felices. Pero lamentablemente eso no es en la humanidad entera. Pero en medio de todo eso, sí es posible, muchachos, luchar por una sociedad más justa, por una sociedad más equitativa, por una sociedad más digna. Y cada uno de nosotros puede hacer su parte. Cuando usted sale de su casa y ve a una señora cargando una funda y se le abre la funda y se caen toditas las naranjas del suelo, y usted se acerca a ayudar a recoger esas naranjas, usted está ayudando a que esa sociedad sea mejor. Cuando usted está en el bus y sube una señora con el niñito en brazos y no hay un lugar para sentarse y usted se para porque usted es jovencita o jovencito y puede estar en pie y le dice, señora, siéntese, usted está contribuyendo a una sociedad mejor. Cuando nosotros vemos un niño en la calle que la mamá le está pegando, que le está rematando en media calle y el niño grita y se desespera y la mamá le da con violencia y agresividad y, y usted se acerca y dice, señora, por favor, no haga eso. O si la señora no entiende, llama usted a la policía viene porque es prohibido maltratar. Una cosa es que le llamen la atención, que le cojan de la oreja o algo, o sea, cosas que a nosotros también nos hicieron nuestros padres
pero otra cosa es martirizar, hacer barbaridades. Y cuando usted denuncia, usted está en lo correcto, usted está siendo ciudadano. Entonces, la formación, la educación implica también pensar en educar a la persona, al niño, al adolescente, al adulto, cada día, porque la educación es un proceso de toda la vida, siempre estamos aprendiendo. Entonces, estamos educando a la persona para ser un ciudadano, parte de la ciudadanía, parte de una comunidad. Otro elemento que es importante cuando hablamos de la filosofía y la pedagogía es que debemos enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos a pensar, a utilizar la cabeza de manera reflexiva, o sea, entender, pensar, reflexionar y dar opiniones, pero opiniones pensadas, no cualquier bobería, ¿no? Entonces, es importante desarrollar habilidades en ustedes, en los jóvenes, en los niños, en los adultos, para cuestionar, para evaluar las cosas y para construir sus propias ideas y sus propios pensamientos. Hasta aquí, yo les he hablado de lo que son los pilares filosóficos, las ideas filosóficas relacionadas con la pedagogía. Pero hay también fundamentos biológicos. Y cuando yo hablo de fundamento biológico, un poquito les pido que viajen hacia atrás a una de las clases que yo les di antes, cuando hablábamos del ser humano como ser vivo, nace, crece, se desarrolla, etcétera. Y nosotros pasamos por diferentes fases, por diferentes momentos. Y yo les preguntaba a ustedes, ¿se educa igual al niño de 5 años que al joven de 17? Y ustedes me decían, no, lógicamente no. ¿Por qué? Porque somos seres biológicos, vamos cambiando con el tiempo, tenemos diferentes fases. Nuestro cerebro se desarrolla poco a poco. ¿En qué tema yo vi esto de que el cerebro se desarrolla poco a poco y del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho? ¿Cómo se llamó ese tema que yo les di a ustedes? Comienza con N. La relación de la pedagogía con la... Comienza con N. Neuronas. Neurociencia. Neuronas. Neurociencia. Correcto. Neurociencia. Muy bien, muchachos. La relación de la educación con la neurociencia. ¿Por qué? Porque tenemos que saber a quién estamos hablando. Pues, si yo voy a enseñar a un niñito a sumar, el niño chiquitico, yo puedo enseñarle a sumar con objetos. Una pincha y un celular, ¿cuántos objetos son? Y el niño me va a decir 2. Facilito para él. Pero no he de venir pues, a enseñarles a ustedes. A ver, muchachos, no, me va a decir, la señora está loca. No, ustedes ya tienen otro nivel de comprensión, de abstracción, de viajar con su mente, y por eso es que el álgebra, por ejemplo, nos enseña a un niño de 5 años. El álgebra, ¿en qué año, en qué curso recibieron ustedes álgebra? Creo que en segundo de bachillerato, por ahí. Sí, segundo o tercero, por ahí. Tercero de bachillerato. ¿Por qué? Porque su cabeza, su cerebro, ya en esa edad, está preparado para aprender eso, porque ha pasado por diferentes niveles. Pero no voy a enseñar al niño chiquitico álgebra, le vuelvo loco. El niño, ¿qué me están hablando? ¿De chino, japonés? ¿Qué cosa es esto? Porque el niño no entiende. El niño entiende con dibujitos, con figuritas, con numeritos, con colorcitos, pero vamos desarrollándonos y vamos aprendiendo de otra forma, ¿no? Entonces, la importancia de que en la educación, en la biología sea considerada, es importante, ¿por qué? Porque vamos a analizar el sistema nervioso del ser humano. ¿Cuál es el principal órgano del sistema nervioso humano? El cerebro. El cerebro, exactamente. Y el cerebro está conectado con todo nuestro cuerpo. Nosotros, por ejemplo, cuando nos pinchamos, ¡ting!, me pincho el dedo. El dedo está lejos del cerebro. Está en mi brazo, lejos. Pero me pincho. Y a través de mis terminaciones nerviosas, porque tengo nervios por aquí todito, así como unos hilitos, ¡ting!, me pincho. Me duele, ¡tring!, me viene la información a la cabeza y la información de que me duele y me veo el dedo. ¿Qué pasa cuando nos ponen anestesia general para una cirugía? Se nos duerme todo el cuerpo. Se duele. Bueno, mejor. Ajá, Exacto. sí. Entonces, no, ¿y nos duele o no nos duele? No, Cuando estamos, no no duele. nos duele. No nos duele, ¿por qué?
No es que no nos están cortando, imagínense que yo me opere el brazo, me cortan, me abren, me hacen no sé qué. Si no tuviera la anestesia, yo sí sentiría, pero como está anestesiado mi sistema nervioso, no siento y no me pasa la información del dolor al cerebro y por tanto no me duele. Cuando pasa la anestesia, que ya estamos en la cama de reposo, descansando ya para recuperación, comenzamos a sentir los dolores. ¿Por qué? Porque ya nos pasa la anestesia. Ay, que me duele aquí, ay, que me duele acá, porque ya estoy consciente, porque mi cerebro está funcionando, porque estoy despierto. Entonces, el cerebro, muchachos, nuestro cerebro es el órgano más importante que nosotros tenemos. Aquí está todo. Aquí el cerebro es el que nos hace pensar, nos hace analizar, nos hace reflexionar, nos hace proyectarnos, hacer planes para el futuro, nos hace recordar, nos hace pensar en el hoy, muchas cosas en nuestra cabeza. El cerebro es una máquina, es un laboratorio muy especial y gobierna todo nuestro organismo. Entonces, tenemos que saber el desarrollo cerebral, cómo va desarrollándose ese niño, ese adulto, ese joven, para de acuerdo a su nivel, a su situación, a su edad, a su nivel de desarrollo, así también educarlo. Aquí miren, el fundamento biológico de la pedagogía. Tenemos que conocer las características de la persona, su sistema nervioso, su capacidad de interacción, cómo se relaciona con los otros, cómo influye el medio en esa persona, ¿no? El ritmo de crecimiento, el desarrollo físico, el desarrollo psíquico, la cabeza, cómo se desarrolla en ese niño, las necesidades que tiene ese niño, alimentación, nutrición. ¿Por qué, muchachos, en el plano biológico? Porque un niño desnutrido podrá estudiar igual que un niño que come bien, que se alimenta bien. ¿Sí o no? No, porque la mente la va a tener en otro lado, en pocas palabras. Exacto. Una esa y otra, muchachos, el cerebro, nacemos nosotros, ya nuestro cerebro ya está desarrollado, pero hasta los 2 años todavía sigue desarrollándose el cerebro. Por eso es que hasta los 2 años de edad es fundamental que el niño sea nutrido, que se lo alimente bien. ¿Hasta qué edad al niño tienen que darle exclusivamente la leche materna? 6 ¿Hasta meses. cuántos meses? Hasta los 6 meses, correcto. Y después de los 6 meses ya se relaciona con otra alimentación. Y el niño hasta los 2 años tiene que ser bien alimentado para ser verdaderamente una persona bien nutrida. Si no se le alimentó bien hasta los 2 años, por más que usted le vaya a dar comida y cosas y vitaminas y no sé qué a los 3, a los 4, a los 5, no vale. Ya ese niño es desnutrido, va a tener problemas en el crecimiento, problemas de aprendizaje y otra serie de problemas. Por eso es tan importante. Y miren, aquí en la clase, aquí nosotros tenemos varones y tenemos mujercitas. Los varones algún día puede ser que sean papás y nosotras las mujeres, ustedes algún rato serán mamás. Entonces, piensen en eso. Piensen en eso. Lo que ustedes hagan por sus hijos en los primeros años de vida, el cuidado que les den, va a influenciar para toda la vida en esos niños. Yo, por ejemplo, tuve mi primer hijo a los 34 años, mi segundo hijo a los 36. O sea, para muchos ya estaba vieja, pero yo tuve ahí mis hijos. Y yo me preocupaba mucho con la alimentación, no comprando bobería ni cosa cara. Yo recuerdo que tenía un muy buen pediatra y mi pediatra me dijo, Rosalina, deles sopitas. Yo le hacía a mi hijo chiquito, le hacía sopita de papa china con zanahoria, un poquito un ajo, un dientecito de ajo, un poquito de aceite de oliva, así una cosita de nada, le licuaba y les daba esas papillas. Le hacía papilla de zanahoria con papaya o guineo con papaya. O sea, cosas naturales que son baratas. Yo no compraba nada en la tienda de esas cosas caras que venden en supermercados, esas comidas, esos frasquitos así para los niños. Yo decía, ¿para qué? Si yo tengo el mercado para dar las cosas naturales. Y gracias a Dios yo me preocupé mucho con la alimentación de mis hijos, barata porque me iba al mercado a comprar las cosas. Y mis hijos tuvieron un buen desarrollo biológico porque me preocupé con su alimentación. Entonces, muchachos, el desarrollo biológico, el desarrollo del organismo de la persona es fundamental para que también lo consideremos a la hora de educar.
Tenemos que entender las necesidades de ese niño, las necesidades prioritarias, también cómo el cerebro se va desarrollando y cómo va asimilando, de qué forma ese niño asimila el conocimiento. Y por eso, muchachos, en una misma clase nosotros tenemos una persona que entiende más rápido, otro que entiende menos, uno que es muy bueno para la matemática, el otro dice, no, yo para matemática no soy bueno para las letras. Entonces, esas habilidades es de acuerdo al nivel del desarrollo de sus capacidades cerebrales. Es importante también considerar el fundamento sociológico, muchachos. O sea, ¿de qué forma influye en la educación de un niño, la educación de las personas, el ambiente en el que se desarrolla, las relaciones sociales? Un niño al que le pegan todos los días, le maltratan, un niño que es abusado sexualmente en su casa, una adolescente que es violada en su casa y que después va al colegio o a la universidad. Lógicamente, no va a tener un rendimiento igual que aquella persona a la que no le violan, a la que no le maltratan, a la que no le pegan. Todo esto pesa, el ambiente social, el espacio donde está la persona. Un niño que vive en un barrio donde hay bala toda la noche, ¿será que puede estudiar tranquilo? ¿Qué piensan ustedes? No, no le dicen. No, no puede. Un niño que vive en un barrio donde vienen las pandillas, las bandas meten bala. Yo recuerdo en Guayaquil, creo que fue en un barrio de Guayaquil, alguna ocasión que una niña había estado estudiando dentro de su casita, la casita pobre de madera, y la niña había estado estudiando. Y hubo una balacera en la calle y una bala traspasa la pared de madera. Y la niña que estaba estudiando muere encima de su escritorio, encima de la mesita donde estaba estudiando. O sea, ¿cómo estudiaba esa niña? Y yo en el fondo decía, yo admiro a esa niña porque con el miedo, con el terror, yo no podría sentarme a estar estudiando. Yo sé que están matándose allá afuera. Ay, perdón, se me fue esta cosa. Y, y la niña estudiaba ahí. Esto no quiere decir, muchachos, que porque una persona nace en un barrio pobre o en un barrio rico, eso define lo que va a ser la persona. No, no define tampoco. Hay mucha gente que tiene buena comida, una casa de lujo, vive súper bien y no sé qué, y va a la universidad y no hace nada. Precisamente tal vez puede ser porque tiene todo, entonces dice, ¿para qué voy a estudiar? Podría ser una justificación, no digo que sea. Pero hay mucha gente que se sacrifica, lucha, trabaja. Yo tuve una ocasión un alumno que estudiaba y era guardia. Y un guardia, ustedes saben el horario del guardia. Los guardias se amanecen. Y él a veces así en la clase, durmiendo, durmiendo. Y yo pensaba que era de vago, que se dormía, ¿no? Yo le digo, ¿qué le pasa a usted? Me dice, profesora, disculpe, yo soy guardia y no he dormido. Pasé la noche entera trabajando y vengo a su clase, no he dormido nada. Entonces, ahí yo como profesora, ¿qué tengo que entender? ¿Qué es lo que pasa con ese muchacho? Su realidad. Yo no puedo pedir lo mismo. Espérense un ratito, espérense un ratito. Ay, ¿me oyeron? No, no oyeron. Sí le dicen. El Estoy, estornudo. es, sí, y un señor, el niñito, se cruza el señor, ha parqueado el carro a este lado, miren, por la educación. Dios mío. El señor se ha parqueado acá adelante el taxi, el señor es taxista, y el hijito ha quedado al frente. Y le dice que cruce al niño. Y el niño cruza, pero pasa un carro, casi le coge al niño, ¿no? Y el señor saca la correa y le daba con la correa al niñito aquí, durísimo, aquí al pie de mi ventana. Le pegaba y le pegaba. Ya te he dicho que no cruces así la calle, que no cruces, que no cruces. Entonces yo me asusto porque el niño gritaba desesperado y salgo y le digo, señor, ¿cómo le va a enseñar así con la correa? Y dices, no, señor, usted no se meta. Por eso les digo, ser ciudadano a veces toca meterse en todo.
no se meta. Digo, ¿qué le pasa? Y ahí sí ya le dije, usted puede ir hasta la cárcel por la violencia, como está diciendo. O sea, educar no es coger una correa, un palo y dar hacia una persona. Y yo me asusté, pido disculpas, pero yo sí me meto, muchachos, yo no puedo soportar. Y vea, ahora ya se va en el carro a toda velocidad, va sonando la llanta. O sea, al niño le castiga porque cruza la calle. ¿Qué debía hacer él si el niño es chiquito? ¿Qué piensan ustedes que debía hacer el papá? Cruzar el ayudarle. terreno y cruzar los dos Wow. iguales. Ya. Y si el niño está al frente, ¿qué debía hacer, por ejemplo? Decirle que espere hasta que pase el carro. Que espere hasta que pase el carro. O yo lo que hubiera hecho, yo cruzar la calle y traerle a mi hijo, porque es chiquito, el niño es verdad que es chiquitico. Pero ¿cómo voy a decirle a mi hijo chiquito que cruce? Ahí va como loco. Que cruce la calle. O sea, miren ahí, para mucha gente educar es la correa. Él piensa que le enseña. Puede ser que a él le enseñaron también así, pero enseñar no es eso. Enseñar y educar es mostrar las cosas, hacer analizar. O sea, si se cruzó ya el niño, que es culpa del papá, porque el niño no tiene, es chiquitico, no tiene noción del peligro, la culpa es del papá. Pero si ya se cruzó, debía decirle, a ver, no se cruza así, debías de esperar o algo, hablar, aunque hable alto, pero no darle la paliza que le da al chiquito. Entonces, muchachos, estas cosas que, vean, estoy dando la clase de eso y me pasa a mí las barbaridades y yo no puedo quedarme callada porque para mí es una barbaridad que la gente sea así. Y la mamá está al lado, la tía está al lado, la otra está al lado porque ya me di cuenta que son hijos de aquí de mi vecino eh, y no dicen nada. Entonces, muchas veces también, muchachos, quedarnos callados y permitir que pasen cosas y que haya actos de violencia, injusticias, es ser cómplice de la injusticia. Por eso yo les digo, si yo estoy en mi casa y yo sé que, justo les daba ese ejemplo hoy, si al lado de mi casa están matando a un niño, están pegando, ¿cómo voy a quedar callado? Yo no puedo, yo suspendo la clase y me voy a ver qué es lo que pasa, porque no puedo permitir, no puedo ser cómplice. Si yo me quedo callada y no he hecho nada, soy cómplice. Entonces, vean la significación, porque no solamente los profesores educamos, los padres educan, los hermanos mayores educan, la sociedad racional, pensante, educa. Nosotros aprendemos en todos los lugares. En la casa aprendemos, en la calle aprendemos, en la universidad aprendemos, en todo lado aprendemos. Y lo importante es estar siempre pendiente para aprender, porque nuestra cabeza es un almacén donde podemos meter un montón de conocimientos, un montón de ideas. Entonces, cuando nosotros hablamos desde el punto de vista sociológico, muchachos, debemos entender esto, que cada persona es única, cada persona es un mundo. Y por ejemplo, Hilda me entiende de una forma, Alejandra tal vez me entendió con un ejemplo, Omara me oyó gritando y dice, ay, la profesora, ¿cómo salió? Mira, tal vez por ese lado Omara dice, no, sí hay que intervenir porque mi profesor intervino. O tal vez alguien puede decir, no, yo no me metería, me quedaría callado. Entonces, aprendemos con todas las cosas. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene su manera de aprender. Y eso es lo que ustedes tienen que entender el día que ustedes, si un día una de sus áreas puede ser la docencia. Porque mi área específica es la lingüística, pero yo también desarrollo la docencia y estoy trabajando ahora de docente. Entonces, alguno de ustedes algún día puede ir a trabajar en la docencia. Y cuando trabajen en la docencia, ustedes se darán cuenta de que cada alumno suyo es un mundo. Cada uno es diferente. Ahora me escribió un alumno en otra materia, otra asignatura, y me dice, profesora, tengo mi hijita enferma, voy a atenderle, voy a irme al hospital, no sé qué, entonces después yo cojo los apuntes con usted. Tranquilo, es un alumno mío que tiene una hijita y él es el que cuida a esa niña, ¿no? Entonces, no es lo mismo que otro que esté en la clase y no tiene niño. Y él me explica su problema y yo tengo que entender su problema. Entonces, nosotros como maestros en el área pedagógica, en el área de la educación, tenemos que saber que no trabajamos ni con piedras ni con palos, sino trabajamos con gente. Y que la gente siente, que la gente piensa, que la gente, cada una es diferente una de las otras. También debemos identificar los valores que son parte
de la vivencia de nuestros alumnos, las relaciones que existen en el ámbito educativo, en nuestro ámbito de donde estamos nosotros actuando, y también los factores extraescolares, quiere decir la casa. Hay que preocuparnos también con saber sobre qué pasa en la casa, sobre todo cuando es la primaria y la secundaria, porque en la universidad puede haber un profesor que también se preocupa con eso y así debe ser, pero hay profesores que no. Entonces, no, ya son grandes, ya tienen 20 años, ¿no? Entonces no se meten. No, no. Yo siempre me he preocupado con eso porque yo cuando veo un alumno, yo veo una persona. Y al ver la persona, yo sé que él tiene su vida, su vivencia, su realidad, y yo no puedo separar la realidad humana de la realidad de él como estudiante. Cuando hablamos del fundamento psicológico, es lo que veíamos en la neurociencia. Debemos entender todos los procesos y capacidades que tienen nuestros alumnos, las percepciones, cómo ve el mundo, el lenguaje, alguna discapacidad que puede tener un alumno, cómo piensa, cómo analiza, todos esos elementos que son parte de su psicología. Incluso, muchachos, cuando se habla de educación, es algo que no estaba en el programa, pero a mí sí me gusta hablar. Cuando hablamos de educación, tenemos que hablar de las leyes, de los derechos que tiene el estudiante, de las leyes que dirigen nuestro país. Debemos hablar de cómo esa persona merece protección. Si pertenece a un grupo vulnerable, una embarazada, por ejemplo. A mí me decía una alumna de otra carrera en algún momento que ella vino, tenía un examen y comenzó con los dolores de parto y tuvo que ir al hospital, que ya nacía su hijita, mujercita. Y cuando fue a la universidad, el profesor le había puesto 0. Y ella habla con el profesor y le dice, el día que tenía el examen, estuve en trabajo de parto, estaba naciendo a mi niña. Y el profesor no entendió. Y la muchacha perdió el año en esa materia. Entonces, yo le digo, ¿y usted con quién fue a hablar? ¿Qué hizo? ¿A dónde se fue? No, no hice nada. O sea, ahí falló ella, porque ella tiene su derecho. Tal vez no hizo todo lo que tenía que haber hecho porque fue de un día al otro, de un momento al otro, pero tenía sus derechos, no supo reclamar. Y eso también es importante, muchachos. Saber que así como decíamos hace un momento, tengo que cumplir con lo que me corresponde, ¿no es cierto? Con mis deberes, pero también tengo derechos. Y los derechos hay que hacerlos respetar. Y si no me respetan mis derechos, yo los hago respetar. Si tengo que ir a la justicia para que me respete mi derecho, yo hago respetar mi derecho. Si yo tengo que ir al decano para que me respete mi derecho un profesor, voy al decano para que me respete mi derecho el profesor, porque tenemos derechos y obligaciones. Y nadie puede coartar mis derechos. Cuando hablamos de esto, nosotros también vemos, muchachos, cómo vamos desarrollando diferentes habilidades cuando estudiamos o cuando estamos en el plano de la pedagogía, de enseñar, de educar. Desde el punto de vista cognitivo, el pensamiento; comunicativo, las relaciones interpersonales; socioafectivo, las emociones, los sentimientos que tenemos nosotros; a nivel físico, nuestro estado, nuestro bienestar físico. También debemos desarrollar cuando nosotros estamos trabajando en educación, ustedes ven, cuando estamos estudiando, hemos aprendido de todo. Ustedes vieron filosofía, vieron matemática, vieron química, vieron educación física, ciudadanía, TICs, etcétera. ¿Por qué? Porque todos los campos del pensamiento los han trabajado. El comunicativo, el matemático, el científico, el tecnológico, el histórico y otras asignaturas. Todo eso se envuelve cuando nosotros vamos a desarrollar un plano educativo. Y por eso se desarrolla el currículo en la educación. ¿Qué es el currículo? Es un recurso pedagógico del que disponen los profesores, los docentes en general, y ahí vamos a encontrar en el currículo los planes de estudio, los criterios, los fundamentos, la metodología y los programas para poder desarrollar una asignatura. Ese es el currículo educativo. ¿Con qué objetivo se hace el currículo educativo? Que los profesores recibimos para poder enseñar, para seleccionar los conocimientos, los temas, las capacidades, los valores que vamos a desarrollar al educar. Y cuando hacemos el currículo, para pensar el currículo, hay que ver
el currículo, las temáticas, la didáctica, o sea, cómo voy a enseñar. Tengo que ver las modalidades, si es una modalidad virtual o una modalidad presencial, etcétera. También otros elementos que puedo ver, trabajos de campo, diferentes escenarios. Tengo que ver qué proyectos pueden desarrollar, si voy a utilizar TICs o no voy a utilizar las tecnologías. También voy a ver el plano de la familia, cómo está involucrada en la vida del estudiante para poder también trabajar con ellos. Cuando hablamos de la concepción curricular, cómo voy a trabajar, también puedo considerar las otras asignaturas, ¿no? Con qué asignatura se relaciona mi asignatura, con cuáles no. También el enfoque lúdico, cómo puedo yo jugar, entre comillas, cómo puedo utilizar el juego, la distracción, los videos, el teatro en mi práctica docente y también cómo voy a evaluar, cómo voy a hacer ese seguimiento. Por ejemplo, nosotros, yo, ¿cómo les evalúo a ustedes? Les estoy aquí, les estoy viendo, les estoy oyendo, yo estoy escuchando quiénes hablan, quiénes no hablan. Para mí eso es una evaluación. Las tareas que usted hace es evaluación. El examen que van a hacer en la semana 7 y en la semana 8 y en la 16 es evaluación. O sea, es parte del proceso educativo. ¿Por qué? Porque aquí está el ser social, la persona que se comunica, es la persona que tiene relaciones sociales en su casa, en su familia, en la sociedad. Es una persona que se moviliza, que tiene una serie de elementos que le facilitan su relación física con el mundo, con su sociedad, con su comunidad. Puede haber personas, también aquí se analiza el tema de la discapacidad, de las discapacidades motoras de movimiento, y también desde el plano de la belleza. El concepto de la belleza no es de la belleza física, sino cuando nosotros analizamos todos los conceptos que nos permiten trabajar el arte, la literatura, la danza, el teatro, etcétera. Todo lo que nos lleva a entender el lado bonito, el lado bello del conocimiento. Y aquí vienen las teorías del aprendizaje, que es lo que ustedes van a hacer en la tarea de la semana 6, muchachos. En la tarea de la semana 6, ustedes van a hacer unas diapositivas sobre las teorías del aprendizaje. ¿Qué son? Ideas, modelos y conceptos que nos permiten utilizar técnicas para desarrollar nuevos conocimientos en el proceso de aprendizaje. ¿Para qué? Para sentirnos bien con lo que hacemos, con nuestro trabajo. ¿Y cuáles son los beneficios de las teorías del aprendizaje, muchachos, en el proceso de educación formativo? Vamos a comprender mejor a los alumnos. Vamos a diseñar estrategias de enseñanzas más efectivas. O sea, puedo utilizar un video, puedo utilizar un trabajo de campo, puedo utilizar juegos, etcétera. Vamos a mejorar la práctica docente, habilidades para transmitir el conocimiento y educar integralmente. Vamos a evaluar el aprendizaje de forma precisa y justa, porque tenemos que ser justos cuando evaluamos. Yo cuando reviso sus tareas, yo las reviso, las leo y digo, esta muchacha, este muchacho dio lo mejor en este trabajo. A mí lo que no me gusta es que copien y peguen, porque ahí no entienden nada. Es bueno hacer un esfuercito y hacer el trabajo uno mismo. Y otro elemento importante como beneficio de las teorías de aprendizaje es la integración con otros docentes. O sea, yo para elaborar mis clases, hace poco yo estuve en una reunión con los otros profesores, tenemos una coordinadora de carrera que nos orienta, que nos indica cómo debemos trabajar, cómo debemos elaborar el sílabo, cómo debemos evaluar, etcétera. Todo eso es parte de la práctica docente. Tenemos que interrelacionarnos con otros docentes, con compañeros, para poder entender, muchachos, que el aprendizaje, la enseñanza, el método de cada docente tiene que irse enriqueciendo constantemente para poder llegar a los estudiantes y alcanzar el mejor desarrollo de habilidades de nuestros educandos, que pueden ser niños, pueden ser adolescentes, pueden ser jóvenes, etcétera, etcétera. Con estas ideas, tengo esta frase final para concluir la clase de hoy, que dice, un buen maestro puede crear esperanza, encender la imaginación e inspirar amor por el aprendizaje.
Yo creo que los docentes tenemos la misión de despertar en ustedes, en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, en los estudiantes, despertar el interés por conocer algo más, por saber algo más, por descubrir algo más. Y esa es la misión de todos los profesores. Y ustedes, si algún día se dedican a la tarea que no es fácil, es complicadita, pero es bonita, de educar, espero que sean eso, que sean personas inspiradoras, gente inspiradora, gente luminosa. ¿Ok? Entonces, hasta aquí llego, muchachos. Les agradezco infinito. Y así cierro. Listen, disculpe una pregunta. La de Dígame, de la mija. tarea número 5 es Fundamentos y Principios de la Pedagogía, porque en el A ver, la dice tarea 5, sobre las bases psicológicas de la pedagogía, pero en la en el EBEA dice Dice los fundamentos aspectos sociológicos y filosóficos y axiológicos. axiológicos de la pedagogía. ¿Cuál es el tema es de lo los tres? mismo. Es la misma cosa. Díganme el que está en el porque es lo mismo, sino que yo les estoy explicando con otras palabras, pero es lo mismo. A ver, díganme qué está en el EBA, mija querida. En el EVE está fundamentos fisiológicos y axiológicos de la pedagogía. Fisiológicos, filosóficos debe ser. En el Filosóficos. EBEA dice aspectos filosóficos y axiológicos de la pedagogía. Ya, miren. Filosóficos y Ya, axiológicos. fundamentos filosóficos son los aspectos filosóficos que tienen que ver con lo que hoy les expliqué de la filosofía, de entender, de comprender, los valores, etcétera. Está en la diapositiva todo. Y axiológicos, la palabra axiológico tiene que ver con valores, con los valores, que es lo que yo les pongo aquí en la diapositiva. Entonces, ustedes lo que van a buscar es lo mismo que yo les expliqué hoy, sino que yo utilizo más la palabra valores más que axiología. Axiología es el estudio de los valores. Entonces, ustedes van a hacer una infografía. En la semana 5 es infografía. Infografía sobre los fundamentos filosóficos y axiológicos de la pedagogía. ¿Qué es lo que vimos hoy? Ya les voy a compartir este rato. Gracias. Les voy a compartir este rato. Yo creo que ya les compartí, no sé, déjenme ver. La diapositiva que yo compartí hoy, o no he compartido, déjame ver. No he compartido. Ya, les comparto este rato la diapositiva aquí y acá y aquí y aquí. La diapositiva que está aquí es esta que hablamos hoy. Aquí está. Todo sobre los fundamentos y principios filosóficos y axiológicos. Filosófico, aquí está, la diapositiva de hoy les puse fundamentos y principios de la pedagogía. Aquí está, fundamento filosófico y en el filosófico aparece los axiológicos, o sea, lo que tiene que ver con los valores. Está el fundamento biológico, el fundamento psicológico, el fundamento sociológico. Ya. Entonces, ustedes lo que van a hacer es, déjame cerrar esto. Ya. Van a hacer la tarea 5 es una infografía sobre los fundamentos y principios de la pedagogía, o sea, lo que vimos hoy, los filosóficos, los de valores, todos esos principios, todo lo que hoy hablé son los principios y los fundamentos de la pedagogía. Filosófico, sociológico, biológico, psicológico. Y cuando hablamos ahí, vieron que les mostré de los valores, etcétera, ¿no? El comportamiento, la actitud, todo lo que estaba hablando, todo eso son los fundamentos esenciales, filosóficos y axiológicos, ¿ok? ¿Sí está claro? Sí, listen. Ya. Ahora, la semana 6 son unas diapositivas que ustedes van a hacer. Diapositivas sobre las teorías del aprendizaje. ¿Ok? Hay diferentes teorías de aprendizaje. Ustedes hacen 10 diapositivas. Después de que las hacen en PowerPoint, ustedes las transforman en PDF y suben. ¿Ok?
Como a veces eso es medio pesadito para subir, yo abro también, pongo más bytes para que suban la tarea 6. Y la tarea 7, muchachos, ya les adelanto, todavía no es porque es de aquí a a 2 semanas, pero ya les adelanto. La tarea 7, la última tarea antes de la prueba que hacemos en la semana 8, es un ensayo, una redacción, ¿no? Y el tema es, ¿qué es ser docente? ¿Qué es ser profesor? ¿Qué entiende usted? Con todo lo que hemos visto de que el profesor tiene que ver no solo, o sea, que nosotros no trabajamos con máquinas, no trabajamos con palos ni con piedras, trabajamos con gente, los profesores. ¿Cómo piensa usted que debe ser el profesor? Entonces usted va a decir, el tema es ¿qué es ser docente? Y usted va a hacer su ensayo. Una redacción, máximo 2 páginas, una parte introductoria, después desarrolla todo y al final como una conclusión, una redacción bonita que usted la haga sobre lo que es ser docente. Ese es el ensayo de la semana 7. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Algo más? ¿Qué dicen? De mi parte no, Licen. Ya, Daniela, no. No, Dayana, sí, una pregunta, Licen, disculpe. ¿quién, Omara? Mi pregunta era de que ese deber que nos en PowerPoint, ¿será que lo podemos hacer ¿Será que lo podría cambiar y hacer en Canva? Claro, ¿O puede tiene que hacerlo ser? en Canva si quiere, sí. Pueden hacer en lo que ustedes quieran, pero lo transforman en PDF para subirlo. O sea, yo siempre digo PowerPoint porque es el más fácil. Pero si pueden hacer Canva, que hay muchos que manejan muy bien eso, como es herramienta, hágalo. Gabriela, ¿qué quiere usted? Licenciada, era para decirle de que usted me había nombrado en la lista, pero yo no le respondí. Ya no me respondió. Era porque estaba en el baño, disculpe. Ya, mijita, ya. Este rato ya le pongo. Gracias. Claro, normal. ¿Qué más? Dayana, ¿algún problema? ¿Alguna pregunta? Alejandra? ¿No? De mi parte no, Lice. Alex, Alex, que está durmiendo. No, licenciada, sí estoy despierto. ¿Alguna Estoy pregunta, activo, no? no, licenciada, no. Ya, mijo. Omara, Ninguna, Licen. Ah, bueno, sí. a ver, Este, ¿Y cuándo activar esas actividades? ¿de cuándo? ¿De las 5, 6, 7 y 8? Sí, Ya, yo creo que mañana, mija. Hoy de noche me pongo a hacer y mañana yo creo que ya activo. pero dejará bastantito tiempo. Ya les voy a dejar, verán. Esperen, les voy a decir. A ver, ¿estamos en qué semana ahora? Estamos en las 5. O sea, ¿ustedes hasta qué tarea han subido? ¿Hasta la 4 ya subieron? Sí, Ya. Las 5, las 6, las 7. Les voy a dejar entonces, espérense. Las 5, que es la infografía que tienen que hacer, pueden hacer, a ver, las 5, no estoy las 5. Les voy a dejar hasta... es que tengo que corregir. Les voy a dejar hasta las 5 y las 6. Voy a dejar hasta el sábado 8 de marzo. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí, Lisa. Ya. La Listen, tarea 5. las 5 le va a editar de la plataforma, entonces. ¿Por qué? Por lo que está escrito, dice usted. No, porque las 5 ya está Ya está hasta el habilitada sábado. en la plataforma hasta el sábado. ¿Hasta qué sábado? Este sábado. Hasta sábado, las 5 está hasta el sábado 1 de 1. marzo. 1 de marzo. Entonces las 5 dejemos hasta la 1, pues sí tienen tiempo. Las 5 les dejo hasta el 1 de marzo. ¿Ya? Porque si tienen tiempo, verán. Las 5. Claro, si jueves, baile. Sábado, ya han de estar medio descansadones y ya pueden hacer. El Sábado viernes. ya empieza el carnaval. carnaval, Licen, feriado. Pero esto es facilito hacer y hace tiempo que está. Hagan, Gabriela, que está, ¿qué quiere? Usted que me está levantando la mano, mija. Gabriela.
Me he olvidado bajar la mano, disculpa. Ah, ya. Miren, la tarea 5 voy a dejar hasta el 1 igual. ¿Ok? La 5 es la infografía sobre los fundamentos y principios de la pedagogía. Hasta el 1. La tarea 6, las 6 les voy a dejar hasta el sábado 8 de marzo. Hasta el 8 de marzo. ¿Ok? Día de la Mujer. Y la tarea 7, que la 7 es del ensayo, es la redacción, que es ser docente, les voy a dejar 7 hasta el sábado 15. 15 de marzo. ¿Por qué? Porque yo también tengo que calificar, ¿no? Que después vienen los exámenes y yo me vuelvo loca y tengo que corregir otros cursos también. ¿Ok? Entonces, la 5, a ver, hasta el 2, quieren que les deje hasta el 2 de marzo. La 5. No, Liz. ¿Ah? La 5 les dejo hasta el 2 de marzo. Muchachos. Habrá más tiempo. ¿Más tiempo por qué? Pues sí es facilito. Hasta el sábado ver. estaba bien. Fue carnaval. Es que el carnaval van a estar bailando. Ustedes no van a estar en la infografía en medio del despelote. A ver, espérense, me pongo bien porque Sí, dicen, es que yo voy a estar borracho, dicen. ¿Qué le pasa? No, Borracho. Dios mío, no tienen que tomar. 5, 6, 7. A ver, la tarea 5 les voy a dejar hasta el 2 de marzo, ya. 2 de marzo, ya me toca cambiar. La tarea 6 les dejo hasta el 8 de marzo. Y la tarea 7 les voy a dejar hasta hasta el 15 de marzo. Ya, así voy a poner. Este rato les pongo aquí en el WhatsApp para que no se hagan también ustedes los desorientados. Tienen que leer también las cosas. Espérense, aquí está. Miren, tarea 5 hasta 2 de marzo. Tarea 6 hasta 8 de marzo. Tarea 7 hasta 15 de marzo. Ya. Ya está puesto, muchachos. Así que es que de ley, no es mucho lo que tienen que hacer. Hagan bonito, hagan bien hecho una infografía que es dibujitos y palabritas y no sé qué, y hacen fundamentos filosóficos y axiológicos de la filosofía, quiere decir los fundamentos que tienen que ver con la filosofía y con los valores. Eso es lo que necesito yo. Y eso está ahí, buscan en la bibliografía, buscan en internet y todo, y sale facilito. Y lo juntan y le hacen bonito. Y consideren también la diapositiva. Semana 6, diapositivas. Semana 7, el ensayo. ¿Ya? Sí, muchachos. Ya le hice una preguntita más. En Díganme. en el ensayo solo tiene que ir introducción, desarrollo y conclusión Sí, o cómo es eso. Sí, ¿verdad? Solamente la la introducción, el introducción, o desarrollo sea, y ponen el título del trabajo es ¿qué es ser docente? El título del ensayo, ¿qué es ser docente? De ahí, eh, una como introducción, o sea, ser maestro es de esto, aquello, como que usted conceptualiza lo que es ser un docente. Después usted en el desarrollo puede colocar todas las características, la filosofía, el pensamiento, la forma de actuar que debe tener un docente. Y en la conclusión pueden poner un mensaje o pueden poner una reflexión sobre la importancia de que un docente esté preparado, no solamente desde el punto de vista científico, sino también emocional, psicológico, etcétera, para poder trabajar con niños, con adolescentes, con jóvenes, etcétera. O sea, hay una parte siempre en la introducción, es un abordaje amplio, ¿no? El concepto de docente, por ejemplo. Usted encuentra un concepto. Desarrolla ese montón de ideas de las características del docente y al final
una conclusión, incluso puede poner una frase bonita, una reflexión, un mensaje, algo así. ¿Sí?